Hola, bienvenidos a un nuevo video. Ahora en esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer un suéter chunky. Quiere decir que es un suéter muy gordito, tiene 2 hebras en lugar de una y está tejido con unas agujas bastante grandes. A continuación en este video te voy a mostrar cómo hacer la muestra, que es un cuadrito chiquitito para que puedas basarte y tomar las medidas. También te voy a enseñar cómo tomar las medidas para el suéter para que te quede a tu medida, y también te voy a enseñar otro paso muy importante, que es cómo cerrar las piezas tejidas. ¿Ok? Acompáñame. Para iniciar nuestro suéter vamos a utilizar una muestra que la vamos a hacer. Es lo primero que vamos a hacer. Nuestra muestra la vamos a hacer con nuestras agujas que vamos a utilizar para el proyecto. Yo voy a utilizar unas de 12 milímetros de grosor. Son muy gruesas, pero voy a utilizar un estambre doble. ¿Ok? Este estambre yo lo hice con combinaciones que tenía de sobrantes. Tú lo puedes hacer todo de un hilo base, que fuera, por ejemplo, todo el hilo de todo el suéter que fuera un azul o un morado o rosa, el que tú quieras, puede ser un color neutro. Y después puedes tomar una bola que sea con cambios de color que tú vayas haciendo, y esa bola tú la puedes construir. Tengo un video donde te explico cómo hacer una madeja de colores, cómo ir uniendo para que no se vea la unión, y tú puedes utilizar una combinación que a ti te guste, o puedes utilizar todos los sobrantes que tengas. Con esos sobrantes puedes hacer una bola y puedes unirlo a la otra hebra que tienes como color base. ¿Ok? Entonces, ya que tienes tus 2 hebras, vamos a construir la muestra. Voy a montar 15 puntos. Voy a dejar una hebra larga, como de unos 50 centímetros. Y en los 50 centímetros, ahí voy a hacer un punto de inicio. Y voy a montar mis puntos aquí en esta aguja, ¿ok? Si tú no sabes hacer un punto de inicio y no sabes cómo montar puntos en una aguja, puedes ir a uno de mis videos. Tengo un video para hacer el punto de inicio y otro video para saber cómo montar puntos. Vamos a hacerlo aquí, más o menos voy a explicar, pero si quieres más detallado a la explicación, puedes ir a ese video. Entonces, tenemos el punto de inicio, abrimos así con los 2 dedos, vamos a meter por aquí la aguja y vamos a jalar este hilo que tengo acá y lo vamos a pasar a través de ese orificio. Jalamos y entonces ya se va a hacer ahí un punto, se va a ir a nuestra aguja. No soltamos los hilos, siguen ahí en nuestros dedos. Nuevamente vamos a meter por aquí, a jalar este, lo sacamos y montamos de nuevo. Lo voy a hacer una vez más. Ok, aquí tenemos ya 4, voy a hacer 15. Cuando ya llegamos a los 15 puntos en nuestra aguja, vamos a hacer aquí con las 2 hebras, con mis 2 hebras voy a hacer un nudo. Y ahora sí vamos a empezar a tejer estos 15 puntos. Vamos a tejer de jersey. El primer punto de la primera hilera lo voy a tejer. Jersey es tejer solamente puntos de derecho toda la hilera. Esta es nuestra primera vuelta en tejido jersey. Vamos a dar vuelta al tejido y en la parte de atrás, bueno, pues se va a tejer todo de revés. ¿Qué quiere decir de revés? Pues todos los puntos los vamos a tejer por la parte de este lado. Ok, el primer punto siempre lo voy a estar pasando, nada más no lo voy a tejer a excepción del primero de la primera vuelta. Entonces tejemos de revés toda esta hilera.
Aquí llevamos ya 3 vueltas, vamos a seguir 12 vueltas más. En total montamos 15 puntos y vamos a tejer 15 vueltas hacia arriba. Aquí llegué a las 15 vueltas y siguen siendo 15 puntos, ¿ok? Este cuadrito me va a servir para determinar la medida de mi suéter, y también me va a servir para hacer el cálculo de cuántos puntos voy a necesitar para empezar a armar mi suéter. Voy a hacer algunos cálculos antes de montar las agujas para empezar el suéter, ¿ok? Aquí te voy a mostrar cómo voy a cerrar la pieza. Esto te va a servir para cerrar todas las piezas de tu suéter. La parte de la espalda, la parte de los frentes y también las mangas, ¿ok? Entonces es muy importante lo que vamos a hacer a continuación. Ya que tenemos así nuestra pieza, ya que llegamos a nuestra altura deseada, voy a tejer los primeros 2 puntos juntos. Voy a pasar la aguja a través de los 2 puntos así y voy a hacer un punto, ¿ok? Ahora este punto que me quedó en esta aguja la voy a regresar a la aguja de el otro lado, ¿ok? Y nuevamente voy a agarrar 2 puntos, los voy a tejer. Voy a volver a regresar este punto. Y así me voy a ir tejiendo de 2 en 2, sin dejar ningún punto acá, sino que lo voy a seguir regresando ese punto. Y llego al último. Cuando ya llegué al último, hago lo mismo, y este puntito que me queda en este, como ya no, pues no lo puedo regresarlo. Si lo regreso va a seguir quedando solo. Lo que voy a hacer es cortar aquí más o menos a unos 15 centímetros, y a través de este voy a pasar este hilo, y así es como cierro mi pieza, ¿ok? Queda cerrada mi pieza y me queda un cuadrito. Este cuadrito es la muestra. Bueno, ahora vamos a determinar las medidas, los números de puntos que vamos a necesitar. Vamos a tomarnos la medida de nosotros de la cadera y el largo desde el hombro hasta el largo que lo quieres, que debe ser más o menos a la cadera, a menos que lo quieras a la cintura, pues entonces te tienes que tomar esas 2 medidas del largo desde ahí hasta donde quieres que te mida, y alrededor de esa parte, ya sea de la cintura o de la cadera. En mi caso es el contorno de la cadera, y yo mido, por ejemplo, 109 centímetros, pero le voy a aumentar aproximadamente unos 15 centímetros. Entonces mi medida final para el suéter quiero que mida 1,20, ¿sí? Para que quede holgado y cómodo. Esta es la medida. Y también el largo de la prenda, largo total, desde el hombro hasta donde me medí esta medida, sería de 65 centímetros. También me voy a medir el largo de las mangas, desde el huesito del hombro hasta el puño, ¿ok? Hasta el puño. Esta parte del puño la vamos a tejer después de que tejamos todo el largo de la manga. Esto es más ajustado que la manga en sí. Entonces, de largo
de largo vamos a considerar que aquí en el puño son de 3 a 4 centímetros. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta y voy a medir desde, como te decía, el huesito hasta el puño, pasando por el codo. Voy a doblar el codo y voy a pasar la cinta por el codo hasta llegar a la parte de acá, ¿ok? Para que si tú doblas los brazos, pues no se te vaya a subir el suéter y que te quede bien rabón. En mi caso son 66 centímetros y yo tejería la manga hasta el 62 para hacer un puño de 3 a 4 centímetros, ¿ok? Entonces el largo de la manga serían 66 centímetros y también, bueno, cuando la estemos construyendo ya vamos a tener hecha nuestra parte de las frentes y de la espalda y ya vamos a hacer, va a ser más fácil que estés midiendo, ¿verdad? Porque cuando ya tenemos un tejido así como este y pues a la hora de estarlo tejiendo se empieza a hacer un poquito colgadito, un poquito empieza a dar de sí y posiblemente esta medida varíe, ¿verdad? A la hora de estar tejiendo. Entonces mi muestra, por aquí voy a poner el valor de la muestra, a cuánto llegó. Vamos a poner nuestra muestra así estirada. Nuestra muestra mide 15 centímetros y medio de los 15 puntos que hicimos y de las vueltas, que no es tan importante, pero como quiera lo vamos a medir, también mide 15 centímetros. Entonces la muestra mide 15.5 centímetros, que es igual a 15 puntos, y 15 centímetros, que es igual a 15 vueltas. Siempre hay que poner aquí anotación de que el estambre es doble estambre, agujas número 12 milímetros. Entonces, bueno, yo aquí para sacar mis medidas lo que voy a hacer es poner la cantidad en centímetros a la que quiero llegar. Por ejemplo, este es el contorno, serían 120 centímetros. Y aquí yo sé que yo quiero llegar a esta cantidad de puntos. Estos son centímetros. Aquí yo sé que con 15.5 centímetros yo llego a 15 centímetros. Entonces, más o menos la cantidad es parecida. A 15 puntos, perdón. Más o menos la cantidad entre uno y otro es parecido. Entonces, para 120 centímetros, más o menos me va a dar como 120 puntos, ¿verdad? Como quiera, vamos a hacer la regla de 3. Esta es así. Vamos a multiplicar 15, que es este 15, por 120 y lo vamos a dividir entre 15.5, que es esta de acá. Vamos a multiplicar este por este entre este. Esa es una regla de 3. Entonces aquí nos dan 116 puntos. Esta es la cantidad que sacamos, ¿verdad? Que determinamos por medio de nuestra muestra que tejimos ahorita. Entonces yo para mi contorno, aquí voy a necesitar todo alrededor 116 puntos. Y también lo que puedo hacer es partir en dos la cantidad desde antes, por ejemplo, que de la espalda. En la espalda sería la mitad, que serían 60 centímetros. Podemos también hacer eso porque como vamos a utilizar en la parte de enfrente dos piezas y aparte vamos a tejer esto de aquí para que no nos quede sobrado la parte de la botonera, que no nos quede más grande de lo que es en la parte de enfrente. Lo que se puede hacer también es partir en dos la cantidad de centímetros, que en lugar de 120 centímetros, que es el contorno, consideremos que la parte de atrás de la espalda sería la mitad, serían 60 centímetros. Ajá. Y vamos a hacer la misma regla de 3, 60 por 15 entre 15.5. 60 por 15 entre 15.5 y serían 58 puntos, ¿sí? Para la espalda, ¿ok? Ahora en la parte de enfrente serían 60 centímetros también, pero en la parte de las botoneras consideramos que cada una de las partes miden de 3 a 4 centímetros. Entonces a esos 60 centímetros del frente le vamos a quitar, digamos que unos 6 centímetros para que de cada uno sea 3 centímetros y 3 centímetros. Por ejemplo, aquí le voy a poner 3 y 3.
3 centímetros cada una. Le vamos a quitar 6 y nos quedan 54 centímetros que vamos a tejer en la parte de enfrente. Esos 54 centímetros entre 2, porque son 2 partes, serían 27 centímetros de aquí, aquí en la parte de enfrente. Aquí serían 27 centímetros, aquí serían 3 y aquí serían otros 27 centímetros. En total estas cantidades nos dan 60 centímetros, ¿ok? Entonces este sería frente. Frente serían 27 centímetros. Vamos a hacer la misma multiplicación. 27 por 15 entre 15.5. Y nos da un total de 26 puntos. ¿Sí? 26 puntos. Y ya para la parte esta de aquí, pues vamos a tejer otra puntada, pero va a ser que nos den esos 3 centímetros, ¿sí? Ya teniendo terminada la parte del frente. ¿Cómo llegamos a los 27? Vamos a escribirlo para que sea más fácil para ti. 120 centímetros lo dividimos entre 2 porque tenemos el área de la espalda y el área del frente. Entonces nos dan 60 centímetros. ¿Sí? Estos 60 centímetros corresponden espalda y 60 centímetros corresponden frentes, ¿sí? De los frentes vamos a restarle 6 centímetros que son de la botonera de cada lado, son 3 y 3, ¿ok? Vamos a restarle 6 centímetros botoneras. Nos van a dar 54 centímetros. Y este 54 lo vamos a dividir entre 2 porque son 2 frentes. Y nos va a dar los 27 centímetros que estamos buscando en la parte de acá. ¿Sale? Entonces, para empezar, nuestros frentes van a medir 26 puntos y van a llegar pues con la medida que sacamos con esta muestra, independientemente de si tú quieres hacerlo como yo con 12 hebras y con la aguja que estoy utilizando, tú tienes que tejer tu muestra 15 puntos por 15 vueltas con el estambre que tú tengas y con las agujas que tú tengas, ya que tengas tu cuadrito, como haya quedado, no importa si es más grande o más chico que el mío, tú vas a seguir estas fórmulas que te estoy dando para que sepas cuántos puntos vas a montar para hacer cada una de las piezas, ¿ok? Entonces así estamos con esto, ya estamos bien. El suéter yo lo voy a empezar a tejer desde abajo hacia arriba, ¿ok? Cuando llegue a esta parte de aquí voy a empezar a disminuir y voy a empezar también a disminuir un poquito de aquí y de aquí de los lados del área de la manga para que no quede tan cuadrado, y en la parte de atrás de la espalda, que también pues es como un cuadro la pieza de atrás, pero voy a disminuir un poquito en el área de la boca manga, ¿sí? Entonces construiría todo el cuadro. Aquí serían los 60 centímetros, que serían los 58 puntos. Aquí serían 58 puntos en la espalda. Y ya a cierta altura voy a empezar a disminuir, ¿ok? Cuando yo junte mis piezas de los hombros, aquí voy a unir. Aquí voy a unir el frente con la espalda. Aquí también voy a unir a la altura que quiera de la sisa. Y desde acá, ¿verdad? Desde aquí voy a empezar a unir. Voy a ir cosiendo con una aguja lanera hasta llegar a esta parte y en esta parte también. Entonces nos van a quedar estos orificios donde vamos a embonar las mangas. Ya que tenga las tres partes, perdón, unidas, ahora sí voy a empezar a hacer mi área del resorte, si es que quieres que tenga, ¿verdad? Puede ser un resorte más chiquitito, más pequeñito, menos alto, o puedes dejarlo así como empezaste la prenda, así lo puedes dejar también, se ve muy bien. Y vamos a tejer las mangas. Aquí te recomiendo que no lo hagas tan ajustado a tu boca manga. Esa fue una medida que nos faltó aquí en el largo de manga. También hay que ver cuánto medimos de boca manga o sisa, ¿ok?
Por ejemplo, en mi caso, yo mido 56 centímetros y de esa forma está como holgadito, ¿sí? Para estar cómodo, que no quede apretado. Entonces aquí podemos también averiguar cuántos puntos necesitamos montar para tener 56 centímetros, ¿sí? 56 por 15 entre 15.5 serían 54 puntos para las mangas, ¿ok? Las mangas, para que nos quede acá angostito, para que vaya como disminuyendo y podamos hacer la parte del puño, vamos a iniciar aquí, inicio manga, con 54 puntos, ¿sí? Y voy a ir disminuyendo cada cierta cantidad de puntos, voy a ir quitándole puntos a mi tejido, ok. Entonces te va a quedar una tira larga parecida a esta, a los frentes. Va a iniciar en 54 puntos y voy a ir disminuyendo hasta tener una medida aquí en esta parte, más o menos, dependiendo de qué tan holgado lo quieras. Hay personas que les gusta traer pues el suéter así amplio, hay personas que más angostito, hay otros que de ahí podemos hacer un puño todavía pues que quede al área del puño, que sea muy angostito, muy ajustado, ¿sí? Entonces ahí yo voy a dejar así como más o menos, como unos 25 centímetros, y ya de ahí le voy a hacer un puño que va a quedar más ajustadito, un poquito más ajustadito, no muy pegado, ¿sí? Entonces vamos a ir quitando puntos. Te voy a dar las instrucciones ya cuando vayamos como construyendo la pieza. Entonces es muy importante que tengas tus anotaciones para que pueda quedarte un suéter que sea a tu medida, independientemente si tienes un suéter en el cual te vas a basar o no. Entonces estas medidas de puntos guárdalas, guarda tu muestra, guarda también las medidas que te tomaste. Y a continuación vamos a ver los puntos que vamos a utilizar. Son sumamente sencillos, son los más básicos. Lo importante es que este sea un proyecto que sea muy fácil de hacer para ti, ¿ok?